Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que un pequeño hongo que crece en el centeno fue el motor de una revolución económica y social en la Galicia rural de los años 50 y al mismo tiempo el origen del LSD moderno? Este hongo, conocido como cornezuelo de centeno, caruncho o dentón, transformó la vida de muchas familias y estuvo en el centro de historias insólitas que conectan desde remedios caseros hasta experimentos de la CIA. Su nombre científico, Claviceps purpurea, apenas sugiere el impacto que tuvo en la región y en el mundo. Imagina un pequeño pueblo gallego donde las mujeres y los niños, canastas en mano, recorren los campos húmedos recogiendo diminutos granos oscuros adheridos al centeno. Este modesto hongo, que en otros contextos era considerado una plaga, se convirtió en el oro negro del rural gallego. ¿La razón? Su precio, que llegaba a alcanzar hasta 1,000 pesetas el kilo, una suma significativa en la época, capaz de sacar a familias enteras de la pobreza. El cornezuelo no solo era un salvavidas económico, sino también una oportunidad para que las mujeres, tradicionalmente relegadas al hogar, obtuvieran independencia económica. Sin embargo, lo curioso es que la mayoría de quienes recogían este hongo no tenían idea de su verdadero propósito. Solo sabían que lo vendían a intermediarios que lo llevaban a mercados internacionales, desde Japón hasta Estados Unidos. Las industrias farmacéuticas en países como Inglaterra y Alemania ya habían descubierto las propiedades del cornezuelo, especialmente sus efectos vasoconstrictores y su capacidad para inducir contracciones uterinas. En un mundo donde los partos complicados y los abortos clandestinos eran realidades cotidianas, este hongo tenía un valor inmenso. En Galicia, las parteras conocían sus propiedades oxitóxicas y lo usaban para facilitar partos, mezclándolo con agua. Pero este remedio casero también tenía un lado oscuro. Se utilizaba, aunque de forma tabú, para provocar abortos. Un uso que, si bien era conocido, estaba rodeado de riesgos mortales debido a la toxicidad del hongo. Para entender este impacto, piensa en cómo un medicamento moderno puede salvar vidas, pero si no se dosifica correctamente, puede causar estragos. Así era el cornezuelo, un arma de doble filo. Pero no todo era medicina. Este hongo tenía un lado alucinógeno que a lo largo de la historia ha provocado fenómenos sorprendentes. Durante la Edad Media, su consumo accidental a través del pan contaminado dio origen al mal del pan maldito, o ergotismo, una enfermedad que podía causar desde gangrena hasta alucinaciones. En el Camino de Santiago, los peregrinos buscaban curarse del fuego de San Antonio, otro nombre para los efectos devastadores del hongo. Incluso el famoso baile de San Vito, donde pueblos enteros parecían poseídos por una danza incontrolable, está relacionado con la ingesta accidental de este alucinógeno. En los años 50, en la aldea de Dacón, en Carballiño, el cornezuelo alcanzó su auge. Era aquí donde se fijaban los precios para los mercados internacionales. La fiebre por este hongo llevó a la creación de una industria en torno a su recolección y exportación, un fenómeno comparable al boom de las especias en la Edad Media o el petróleo en la era moderna. Sin embargo, como todo oro negro, su éxito fue efímero. Con el tiempo, los alcaloides que interesaban a las farmacéuticas fueron sintetizados y la demanda del cornezuelo natural desapareció. El legado del cornezuelo, sin embargo, no se detiene ahí. En los laboratorios de la empresa Sandoz, el químico suizo Albert Hofmann estudiaba este hongo cuando, en 1943, sintetizó por primera vez el LSD. Su famoso viaje ácido podría haber comenzado con cornezuelo gallego, exportado desde el norte de España o Portugal. Este hongo humilde, que alguna vez fue el sustento de familias rurales, se convirtió en la base de una revolución cultural y científica. Hoy, las historias de las abuelas gallegas que traficaban con un producto cuyo potencial desconocían
nos recuerdan cómo lo cotidiano puede estar profundamente conectado con lo extraordinario. ¿Te imaginabas que un hongo que ayudó a parteras y transformó aldeas también fue el punto de partida para la psicodelia moderna? ¿Sabías que ya es posible concebir bebés con la ayuda de robots? Aunque suena como algo sacado de una novela de ciencia ficción, en Estados Unidos han nacido las primeras 2 bebés concebidas mediante un procedimiento automatizado, marcando un hito revolucionario en la ciencia y la tecnología de la reproducción asistida. Este avance, impulsado por la empresa española Overture Life, utiliza un robot que realiza un procedimiento llamado ICSI, inyección intracitoplasmática de espermatozoides, lo que hasta ahora requería años de experiencia humana. Pero ¿cómo funciona exactamente este proceso y qué implica para el futuro de la fertilidad? Imagina un videojuego. Con un controlador de PlayStation 5, un ingeniero sin experiencia médica manejó una aguja robótica que penetró un óvulo humano y dejó caer un espermatozoide dentro. Aunque parezca sorprendente, este procedimiento fue realizado con precisión milimétrica por el robot, logrando fertilizar más de una docena de óvulos y dar lugar a los nacimientos. Hasta ahora, la fertilización in vitro, FIV, dependía de embriólogos altamente calificados, cuyo trabajo podía compararse con la labor artesanal de un chef preparando un plato exclusivo. Sin embargo, la automatización promete estandarizar los resultados, reduciendo costos y errores humanos. ¿Quién hubiera pensado que una consola de videojuegos podría participar en la creación de vida? El costo de la FIV es una de las principales barreras para muchas parejas que desean tener hijos. En Estados Unidos, un ciclo de FIV puede costar entre $15,000 y $20,000, y los embriólogos senior que realizan estos procedimientos ganan salarios anuales de más de $120,000. Con la automatización, no solo se reducen los costos al necesitar menos personal especializado, sino que también se mejora la eficiencia, menos ciclos fallidos y mejores resultados. Es como comparar una producción artesanal con una línea de ensamblaje moderna. Ambos producen resultados, pero el segundo lo hace más rápido y a menor costo. Desde el nacimiento del primer bebé concebido por FIV en 1978, Louise Brown, más de 8 millones de niños han llegado al mundo mediante este método. Sin embargo, en países como Estados Unidos, solo el 2% de los nacimientos son por reproducción asistida, mientras que en naciones con cobertura estatal como Dinamarca, esa cifra asciende al 10%. En América Latina, países como Argentina y Uruguay lideran la región, pero apenas alcanzan el 1%. Con robots como el desarrollado por Overture Life, esta tecnología podría democratizarse, haciendo que muchas más personas puedan acceder a ella. ¿Te imaginas un futuro donde todos puedan tener hijos gracias a estas máquinas? Pero esto no es todo. La automatización también abre la puerta a otros avances, como el cultivo de embriones en microfluidos, que imitan las condiciones de las trompas de falopio, aumentando las posibilidades de éxito. Además, la posibilidad de crear óvulos y espermatozoides a partir de otras células humanas está en desarrollo, lo que podría revolucionar por completo nuestra forma de entender la reproducción. ¿Recuerdas la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde los humanos eran creados por máquinas? La ciencia está acercándose cada vez más a esa idea. Por supuesto, este progreso plantea preguntas éticas y sociales. ¿Qué implica automatizar algo tan íntimo y personal como la concepción? ¿Qué papel jugarán los humanos en este proceso cuando los robots puedan hacerlo todo? Algunos expertos, como el historiador Yuval Harari, han advertido sobre los riesgos de avances tecnológicos sin regulación adecuada, comparándolo con el desarrollo de la inteligencia artificial o la edición genética. De hecho, en 2018 ya nacieron los primeros bebés genéticamente modificados, lo que desató un intenso debate global. A medida que la tecnología avanza, también lo hace nuestra capacidad de soñar con un futuro donde los límites de la biología y la ciencia sean desafiados constantemente. Si ya hemos llegado al punto de concebir bebés con robots,
¿Cuánto tiempo pasará antes de que la mayoría de las parejas recurran a la reproducción asistida para traer vida al mundo? ¿Sabías que la impresión 3D, además de fabricar objetos sorprendentes como prótesis humanas o piezas mecánicas, ahora también salva vidas en el mundo animal? Esta es la historia de un perro valiente que, gracias a la tecnología y al ingenio de los investigadores de la Universidad de Guelph, recibió una placa de titanio personalizada para reemplazar parte de su cráneo, afectado por un agresivo cáncer. Este avance no solo muestra el potencial de la ciencia, sino también el compromiso de los especialistas en medicina veterinaria por mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros más fieles. El problema comenzó cuando los veterinarios detectaron que el cáncer había invadido una parte significativa del cráneo del perro. La única opción para salvarlo era una cirugía radical para extirpar la zona dañada. Aunque esto eliminó la amenaza del cáncer, dejó un desafío monumental: ¿cómo proteger el cerebro del perro, que quedó expuesto? Aquí es donde entra en acción la impresión 3D, un recurso que permitió diseñar una placa de titanio hecha a la medida del cráneo del animal, algo que sería imposible con métodos tradicionales. Imagina que estás armando un rompecabezas complejo y pierdes una pieza clave. Puedes intentar forzar una pieza de otro rompecabezas, pero nunca encajará perfectamente. Lo mismo ocurre con una operación de este tipo. Una placa genérica podría no ajustarse bien, causando incomodidad, infecciones o incluso fallos en el implante. Sin embargo, al diseñar una solución completamente personalizada, los investigadores lograron un ajuste perfecto, asegurando la comodidad y funcionalidad del implante. El material elegido, el titanio, también es fascinante. Este metal es conocido por ser fuerte como el acero, pero mucho más ligero, una característica crucial para un implante que debía soportar movimientos constantes sin añadir peso extra al cráneo del perro. Además, el titanio es biocompatible, lo que significa que el cuerpo del animal no lo rechaza. Es como si alguien construyera una armadura ligera pero indestructible para proteger algo valioso. En este caso, la vida misma. Para fabricar la placa, los investigadores primero escanearon el cráneo del perro, obteniendo una imagen digital precisa. Luego, utilizaron esa información para imprimir en 3D una estructura que encajaba perfectamente, como si fuera un molde exacto. Esto no solo garantizó que el implante funcionara a la perfección, sino que también redujo el tiempo necesario para la cirugía, disminuyendo los riesgos asociados. El impacto de este procedimiento va más allá de la vida de este valiente perro. Abre la puerta a soluciones similares para otros animales que enfrenten desafíos médicos complejos. Además, nos recuerda que la tecnología no solo está al servicio de los humanos, sino que también puede transformar la vida de los animales que amamos. Gracias a esta placa personalizada, el perro pudo recuperarse y retomar su vida normal, demostrando la increíble capacidad de la ciencia para superar desafíos antes inimaginables. Este caso nos invita a reflexionar sobre las posibilidades infinitas de la tecnología y sobre cómo su aplicación puede marcar la diferencia en situaciones críticas. Entonces, ¿te imaginas un futuro en el que cada mascota con problemas de salud pueda beneficiarse de avances como este, recibiendo tratamientos únicos y hechos a medida? ¿Sabías que hubo un hombre que, sin brazos ni piernas, podía encender un cigarrillo, afeitarse y hasta escribir frente a cientos de personas, dejando a todos boquiabiertos? El príncipe Randián, conocido como el hombre oruga o el hombre serpiente, fue una de las mayores estrellas del circo freak de Nueva York a finales del siglo XIX y principios del XX. Su historia, que mezcla lucha, ingenio y espectáculo, nos muestra cómo la determinación humana puede superar cualquier obstáculo. Randián nació el 12 de octubre de 1871 en Demerara, Guayana Británica, dentro de un campamento de esclavos. Sus padres, originarios de la India, trabajaban en campos de caña de azúcar bajo condiciones miserables.
Él vino al mundo con síndrome de tetraamelia, una condición extremadamente rara que causa la ausencia total de las extremidades. En aquel entonces, la mayoría de los bebés con esta enfermedad no sobrevivían, pero Randian desafió las probabilidades desde su primer respiro. A pesar de las miradas horrorizadas que lo rodearon desde el nacimiento, su inteligencia y voluntad lo llevaron mucho más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado. Desde pequeño, Randian aprendió a adaptarse a su condición. Imagina tratar de encender un fósforo solo con la boca o escribir utilizando la lengua. Lo que para cualquiera parecería imposible, para él era parte de su rutina diaria. Sus habilidades sorprendían tanto que los terratenientes que explotaban a sus padres decidieron permitirle estudiar. Randian aprendió hindi, inglés, francés y alemán, convirtiéndose en un hombre culto y poliglota en un entorno donde la educación era un privilegio inalcanzable para la mayoría. A los 18 años, Randian se casó con una mujer hindú llamada Sara, con quien tuvo 4 hijos. Su vida parecía encaminada a lo cotidiano, hasta que en 1889, durante un viaje a Nueva York, su destino cambió para siempre. Allí fue descubierto por P.T. Barnum, el empresario detrás del famoso circo freak de Coney Island. Fascinado por la capacidad de Randian para realizar tareas aparentemente imposibles, Barnum lo invitó a unirse al espectáculo. Así, el hombre oruga pasó de ser un desconocido a una celebridad en los escenarios más concurridos de Brooklyn. En su show, Randian no realizaba trucos elaborados ni actos extravagantes. Su magia estaba en mostrar cómo podía llevar a cabo actividades cotidianas con maestría. Uno de los momentos más esperados era cuando encendía un cigarrillo. Sujetaba el fósforo y el tabaco con los labios, encendía la llama y, con la lengua, acercaba el cigarrillo al fuego para inhalar. El público, incrédulo, lo observaba en completo silencio, asombrado por su habilidad. Otro acto icónico era su forma de afeitarse. Usando una navaja asegurada a un bloque de madera, movía su rostro sobre el filo con precisión, sin un solo corte. Imagina tratar de hacer algo similar con los ojos cerrados. Eso te dará una idea de su increíble destreza. Randian no solo fue un fenómeno en el circo. En 1932 apareció en la película Freaks, dirigida por Todd Browning. Este film, considerado una obra maestra, retrataba la vida cotidiana de las estrellas del circo freak, mostrando que detrás de las aberraciones que el público pagaba por ver, había personas con emociones, relaciones y desafíos reales. En la película, Randian demostró su talento encendiendo un cigarrillo, inmortalizando su legado en el cine. Después de más de 45 años en el escenario, Randian murió el 19 de diciembre de 1934, horas después de una última actuación. Tenía 63 años y había dedicado su vida a demostrar que las limitaciones físicas no definen el valor de una persona. Su historia sigue siendo un recordatorio de cómo la fuerza de voluntad puede transformar lo extraordinario en algo cotidiano. Entonces, ¿te imaginas que otros desafíos podrían superarse con la misma determinación y creatividad que tenía el hombre oruga? ¿Sabías que una de las plantas más polémicas del mundo podría ser la solución para construir hogares más sostenibles y amigables con el medio ambiente? Aunque el cáñamo, una variante del cannabis sativa, es conocido por su uso industrial y medicinal, se está posicionando como un material de construcción revolucionario. Imagínate vivir en una casa que no solo es cálida y resistente, sino que también ayuda a combatir el cambio climático. Suena increíble, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo que el cáñamo ofrece. El cáñamo se utiliza para fabricar un material conocido como hempcrete o hormigón de cáñamo. A diferencia del concreto tradicional, que es uno de los mayores responsables de las emisiones de carbono a nivel mundial, el hempcrete no solo es más ecológico, sino que también absorbe dióxido de carbono a lo largo de su vida útil. Piensa en esto. Mientras el concreto común contribuye al problema del calentamiento global, el cáñamo actúa como un purificador gigante de aire. Es como comparar un coche a gasolina con uno eléctrico. Ambos te llevan al mismo lugar,
pero uno contamina y el otro ayuda a preservar el planeta. El proceso para fabricar hempcrete es sorprendentemente simple. Se mezcla el núcleo leñoso de la planta de cáñamo con cal y agua, obteniendo un material ligero, duradero y altamente aislante. Esta capacidad aislante es crucial para mantener una temperatura agradable dentro del hogar, sin necesidad de usar tanto la calefacción o el aire acondicionado. Por ejemplo, en una casa tradicional, apagar la calefacción en pleno invierno podría significar temperaturas gélidas en pocas horas. Sin embargo, en una casa hecha con cáñamo, como la Flat House en Inglaterra, los propietarios reportaron que incluso después de 24 horas sin calefacción, el interior seguía cálido y acogedor. Es como tener una manta térmica gigante cubriendo toda tu casa. Además de regular la temperatura, el cáñamo también tiene propiedades higroscópicas, lo que significa que absorbe y libera humedad. Esto es ideal para prevenir problemas como el moho, que afecta tanto la salud como la durabilidad de los edificios. Si alguna vez has tenido una pared con manchas de humedad, sabes lo desagradable y costoso que puede ser solucionarlo. Con cáñamo, ese problema podría ser cosa del pasado. Otro dato fascinante es su rapidez de crecimiento. Mientras que los árboles utilizados para obtener madera tardan décadas en madurar, el cáñamo crece en solo 5 meses y durante ese tiempo puede absorber entre 9 y 15 toneladas de dióxido de carbono por hectárea. Es como si cada campo de cáñamo funcionara como una aspiradora gigante, limpiando el aire de emisiones contaminantes. Además, su cultivo regenera el suelo, eliminando metales pesados y mejorando la calidad de la tierra para futuros cultivos. Sin embargo, no todo es perfecto. Aunque el hempcrete es un material prometedor, no puede utilizarse estructuralmente, por lo que debe combinarse con madera o piedra para soportar el peso de un edificio. También enfrenta desafíos en cuanto a costos, regulación y disponibilidad. Hoy en día, construir con cáñamo es más común entre arquitectos con presupuestos altos y una mentalidad ecológica. Pero la buena noticia es que la industria está creciendo. En países como Francia y Sudáfrica, ya se están construyendo grandes edificios con este material, demostrando que su uso a gran escala es posible. Un ejemplo icónico es un bloque de viviendas sociales en París, donde el cáñamo se utilizó como aislamiento principal. Los arquitectos destacaron no solo sus beneficios ecológicos, sino también su impacto positivo en el bienestar humano. Es como vivir en una casa que no solo cuida el planeta, sino también a sus habitantes. A medida que los gobiernos relajan las regulaciones para el cultivo de cáñamo, su adopción como material de construcción podría aumentar exponencialmente. Imagina un futuro donde los edificios no solo sean funcionales, sino que también actúen como aliados en la lucha contra el cambio climático. ¿Te gustaría que tu próxima casa esté construida con esta planta milagrosa? ¿Sabías que existe un objeto en el universo tan voraz que devora el equivalente a un sol entero cada día? Este gigante cósmico, conocido como Co-05294351, no es una estrella ni una galaxia común, sino un cuásar, una de las entidades más asombrosas y poderosas jamás detectadas. Su increíble brillo y apetito desafían nuestra comprensión del universo, y su historia es una ventana al pasado cósmico, pues su luz ha viajado más de 12.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Pero, ¿qué es un cuásar? Imagina una galaxia común como la Vía Láctea, llena de miles de millones de estrellas. Ahora coloca en su centro un agujero negro supermasivo, uno tan grande que podría contener dentro de sí a 1.000 millones de soles. Este agujero negro actúa como un monstruo hambriento, atrayendo gas, polvo y cualquier materia cercana con su colosal gravedad. Sin embargo, en lugar de tragar todo de inmediato, parte de esta materia se arremolina en un disco a su alrededor, conocido como disco de acreción. Este disco, al girar a velocidades extremas, se calienta hasta temperaturas inimaginables,
y comienza a brillar con una intensidad que puede superar la de todas las estrellas de su galaxia combinadas. Sanos 5294351, el cuásar que nos ocupa, es una verdadera maravilla. Descubierto gracias al Very Large Telescope, VLT, en Chile, inicialmente se pensó que era una estrella debido a su impresionante brillo. Sin embargo, las observaciones revelaron que se trataba del agujero negro de crecimiento más rápido conocido. Este gigante tiene una masa equivalente a 17.000 millones de soles, y su disco de acreción se extiende 7 años luz, una distancia que equivale a casi 2 veces la que hay entre nuestro Sol y la estrella más cercana, Próxima Centauri. Para poner su luminosidad en perspectiva, este cuásar es 500 billones de veces más brillante que el Sol. Si lo pudiéramos observar desde la Tierra, sería como tener una bombilla encendida en medio del espacio visible a través de una cortina de 20.000 millones de años luz de distancia. Es tan brillante que su luz ha viajado durante más de 12.000 millones de años para llegar a nosotros, permitiéndonos mirar hacia atrás en el tiempo, a una era en la que el universo tenía menos de 1/10 parte de su edad actual. Actualmente, los astrónomos conocen más de 1 millón de cuásares, pero pocos son tan impresionantes como Hendy A9D94351. Entre ellos, destacan el cuásar ultraluminoso T-Ray-C Pleiadiu-2, que alberga un agujero negro con una masa de 10.000 millones de soles, y Hale-2 que posee un agujero negro aún más masivo, de 24.000 millones de soles. Sin embargo, SHA-05294T351 es especial por la rapidez con la que crece, consumiendo el equivalente a un sol al día. Si este ritmo se mantuviera, en un solo año acumularía la masa de 365 soles, suficiente para duplicar el tamaño de sistemas estelares enteros como el nuestro. El brillo y la voracidad de estos cuásares no son solo espectáculos cósmicos, también desempeñan un papel crucial en la evolución del universo. Los agujeros negros supermasivos moldean sus galaxias anfitrionas mediante intensos vientos y explosiones de energía, influyendo en la formación de nuevas estrellas y regulando la distribución de gas y polvo. Sin ellos, las galaxias tal como las conocemos podrían ser completamente diferentes. Es fascinante pensar que, en un universo en constante expansión, estos faros cósmicos sigan iluminando la oscuridad, brindándonos pistas sobre los misterios del cosmos. Así que, la próxima vez que mires al cielo, recuerda que, entre los puntos brillantes y las galaxias distantes, hay monstruos cósmicos devorando soles y moldeando la historia del universo. Ahora dime, ¿qué otros secretos crees que guardan los rincones más lejanos del espacio? ¿Sabías que hay personas cuya memoria se reinicia cada 2 horas, como si estuvieran atrapadas en un mismo día? Esta es la increíble historia de Riley Horner, una joven de Illinois, Estados Unidos, cuya vida cambió para siempre el 11 de junio de 2019. Ese día, un accidente en un baile escolar dejó su cerebro atrapado en un bucle, haciéndola revivir su rutina diaria sin poder formar nuevos recuerdos. Como en la película, como si fuera la primera vez, Riley despierta cada mañana creyendo que todavía es ese fatídico día, enfrentándose al reto de reconstruir su vida cada 2 horas. Todo comenzó cuando otro estudiante accidentalmente la golpeó en la cabeza. Lo que parecía una simple conmoción cerebral resultó ser mucho más grave. Una lesión cerebral traumática que le causó amnesia anterógrada, un trastorno que le impide crear recuerdos nuevos. Imagina que después de un almuerzo con tus amigos, olvidaras completamente dónde estuviste, qué comiste o de qué hablaste, y tu mente regresara al último momento que recuerdas con claridad. Eso es lo que Riley enfrenta todos los días. Para manejar esta condición, Riley ha desarrollado estrategias sorprendentes. Por ejemplo, lleva consigo notas detalladas y fotografías para recordar lo que ha hecho. Además, ha configurado alarmas en su teléfono que suenan cada 2 horas. Cuando escucha el sonido, revisa sus apuntes para saber dónde está, qué estaba haciendo y hasta la ubicación de su casillero.
Es como si viviera siguiendo un guión escrito por ella misma, un diario constante que la ayuda a reconstruir su presente. Lo más impactante de su caso es que, al principio, las pruebas médicas no mostraban ningún daño visible. Resonancias magnéticas y tomografías no lograron detectar su lesión, dejando a los médicos desconcertados. Durante meses, su familia buscó respuestas hasta que finalmente encontraron un equipo en Utah que descubrió el alcance de su lesión cerebral. Riley comenzó entonces un tratamiento especializado que, aunque lento, le ha permitido hacer pequeños avances, como formar algunas memorias nuevas. Su vida no ha estado exenta de tragedias. Un ejemplo desgarrador fue cuando su hermano falleció. Aunque su familia le explicó lo sucedido, Riley olvidaba este hecho cada 2 horas, obligándolos a contarle nuevamente una y otra vez algo que ella no podía retener. Es un dolor que la familia vive de manera repetida, pero también es un ejemplo de su fortaleza y de cómo enfrentan esta condición juntos. A pesar de los desafíos, Riley no ha dejado que su amnesia defina su futuro. Contra todo pronóstico, está estudiando enfermería y ha superado su primer semestre con calificaciones perfectas. Durante una pasantía en el área de medicina quirúrgica, demostró que, aunque su memoria falle, su determinación y empatía son inquebrantables. Toma notas detalladas sobre cada paciente, revisa cuidadosamente la información y sigue adelante con una dedicación admirable. Riley ha sido aceptada en la prestigiosa Sociedad Internacional de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau, un logro que resalta su esfuerzo y capacidad. Aunque aún depende de medicamentos para controlar las convulsiones y puede que nunca recupere completamente sus memorias previas, sigue buscando respuestas y tratamientos que mejoren su calidad de vida. Su historia es un recordatorio de la increíble resiliencia del ser humano. Riley ha transformado su condición en una oportunidad para inspirar a otros y demostrar que las barreras más grandes pueden superarse con esfuerzo y determinación. Ahora dime, si tuvieras que empezar cada día desde cero, ¿qué harías para mantenerte en movimiento? ¿Sabías que llegar tarde o temprano puede revelar más sobre tu personalidad de lo que imaginas? Aunque muchos ven la impuntualidad como una falta de respeto o de educación, la ciencia sugiere que este hábito tiene más que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro y ciertos rasgos psicológicos que con simples modales. De hecho, tanto los que siempre llegan tarde como los que son obsesivamente puntuales reflejan comportamientos que van mucho más allá del reloj. Imagina un grupo de amigos. Siempre hay alguien que espera y alguien que llega corriendo con 1000 disculpas. Según expertos, quienes llegan tarde de manera crónica no lo hacen por molestar o por desinterés. Oliver Burkeman, psicólogo social británico, sostiene que estas personas pueden tener una necesidad inconsciente de controlar la situación. Al llegar tarde, se aseguran de ser el centro de atención, aunque no lo hagan de manera intencional. Es como si al entrar después de todos quisieran asegurarse de que todos los ojos estén sobre ellos, aunque en realidad esto podría estar ligado a inseguridades más profundas. Por otro lado, la ciencia también tiene otra explicación para la impuntualidad: la falacia de la planificación. Según investigaciones de la Universidad de San Diego, algunas personas simplemente son demasiado optimistas con el tiempo que tienen disponible. Es como pensar que puedes atravesar toda la ciudad en 10 minutos porque a veces no hay tráfico. Este tipo de personas suelen dividirse en 2 grupos, según la doctora Diana Delonsor, experta en manejo del tiempo. Están los que aman la adrenalina de dejar todo para el último momento, y los productores, que creen que pueden hacer 1000 cosas en una hora y terminan sobreestimando su capacidad. Imagina a alguien que, antes de salir de casa, decide lavar los platos, revisar el correo y pasear al perro, convencido de que no perderá tiempo. ¿Te suena familiar? Curiosamente, estas mismas personas tienden a ser optimistas y creativas, aunque también poco realistas. Ven el mundo con un filtro de todo es posible, lo que puede ser una gran ventaja para resolver problemas.
si no fuera porque esto también les juega en contra con el reloj. En contraste, están los puntuales. Estas personas tienen un sentido del tiempo más afinado y suelen planificar con mayor detalle, imaginando los peores escenarios posibles. Por ejemplo, si tienen una reunión a las 10:00 a.m., podrían salir una hora antes para evitar cualquier contratiempo, como el tráfico o un ascensor averiado. Esta precaución los convierte en personas organizadas y responsables, pero también puede traerles desventajas. Según Borkman, llegar demasiado temprano puede denotar una preocupación excesiva por agradar a los demás, o incluso un miedo constante a equivocarse. ¿Quién no ha visto a alguien esperando en un café media hora antes de lo acordado, revisando su reloj con ansiedad? Tanto la impuntualidad como la puntualidad extrema tienen sus matices, y, en el mundo laboral, ambas pueden impactar en la percepción de una persona. Sin embargo, los expertos sugieren que las empresas podrían beneficiarse de un enfoque más flexible en lugar de una obsesión estricta con los horarios. Al final, lo importante es encontrar un equilibrio que permita a cada persona adaptarse según sus necesidades y características. Si sientes que llegar tarde es un problema en tu vida, hay formas de mejorarlo. La doctora DeLonsor propone estrategias simples, como calcular cuánto tiempo realmente necesitas para completar una actividad y añadir un margen de error. También sugiere intentar llegar antes en lugar de justo a tiempo, como si programaras una alarma para salir 5 minutos antes de lo necesario. Y si te toca esperar, aprovecha ese tiempo para leer un libro o reflexionar, en lugar de frustrarte. Así que, la próxima vez que alguien llegue tarde o demasiado temprano, recuerda que su comportamiento podría estar revelando mucho más sobre su personalidad que solo su relación con el reloj. Ahora dime, ¿te identificas más con los que siempre corren contra el tiempo o con los que llegan antes de que todo empiece? ¿Sabías que hay un tren que transporta mineral a través del desierto más peligroso del mundo? Este no es un tren común y corriente. Se trata del famoso Tren del Desierto de Mauritania, un monstruo de 2,5 kilómetros de largo que conecta las minas de hierro de Suérate con el puerto de Nouadhibou, en la costa atlántica, y que ha estado operando desde 1963. Su objetivo es transportar miles de toneladas de mineral de hierro en más de 200 vagones, lo que lo convierte en uno de los trenes más largos y pesados del planeta. Dependiendo de la carga, puede alcanzar hasta los 3 kilómetros de longitud, lo que es comparable a la distancia entre 2 estadios de fútbol. Imagina estar frente a una estructura tan enorme que parece que no tiene fin. El tren atraviesa uno de los parajes más inhóspitos del mundo, el desierto del Sáhara, en una travesía de 704 kilómetros que parece una eternidad. A lo largo del camino, solo te encontrarás con el paisaje árido, algunas tormentas de arena y, en raras ocasiones, algún campamento de beduinos que han decidido vivir cerca de las vías. El trayecto no tiene horarios fijos, ya que el tren parte cuando sus vagones están llenos y regresa una vez ha descargado. Este comportamiento impredecible hace que su frecuencia sea difícil de planificar. Es como si el tren siguiera sus propios caprichos, sin importar lo que marquen los relojes. Además de ser uno de los trenes más largos, es también uno de los más peligrosos. Atraviesa territorios políticamente conflictivos, como el Sahara Occidental, lo que en ocasiones lo convierte en blanco de asaltos. A pesar de la amenaza, sigue transportando tanto mineral como personas. Para tener una idea de lo que implica, imagina que cada uno de sus vagones puede cargar hasta 84 toneladas de mineral, lo que equivale a la carga de unos 40 camiones de gran tonelaje. Este tren no solo mueve toneladas de mineral de hierro, sino que es esencial para la economía de Mauritania, ya que la exportación de este mineral es uno de los pilares de su Producto Interno Bruto. Las condiciones en las que opera el tren son extremas. El calor en el desierto puede ser insoportable, alcanzando temperaturas cercanas a los 50 grados Celsius. A esto se suman las tormentas de arena, que pueden hacer que el viaje sea aún más peligroso.
Es un poco como intentar manejar un coche en medio de una tormenta de nieve, pero con la diferencia de que el tren es mucho más pesado y no puede detenerse con facilidad. Por si fuera poco, el tren estuvo fuera de servicio por un tiempo debido a la política y los conflictos territoriales. El cierre del túnel de Chum, tras la toma del territorio por el Frente Polisario, obligó a desviar su trazado para evitar pasar por zonas bajo control del movimiento saharaui. Aunque esto supuso un desafío logístico, se añadieron 5 nuevos kilómetros al recorrido para mantener la operación, asegurando que la exportación de mineral continuara siendo viable. Este tren, que transporta más de 17,000 toneladas de mineral en un solo viaje, es un símbolo de resistencia y de la importancia económica del mineral de hierro para Mauritania. Pero, además de ser un gigante de acero que recorre el desierto, también refleja las dificultades del país en su lucha por mantener su economía en marcha en un entorno tan desafiante. ¿Te atreverías a viajar en este tren, enfrentando las tormentas de arena y los peligros del desierto? ¿Sabías que en la Luna también hay terremotos? Aunque no lo creas, nuestro satélite natural tiembla, cruje y se sacude, pero estos movimientos no son como los que experimentamos en la Tierra. Se llaman terremotos lunares. Y lo más sorprendente es que pueden durar mucho más que los sismos que conocemos, llegando a extenderse por 10 minutos o más. Ahora bien, ¿cómo es posible que la Luna, un lugar aparentemente tan quieto y vacío, pueda experimentar este tipo de sacudidas? Para entenderlo, primero pensemos en la Tierra. Cuando hay un terremoto aquí, generalmente se debe al movimiento de las placas tectónicas bajo la superficie. Estas placas chocan, se separan o se deslizan unas sobre otras, generando grandes vibraciones. Pero en la Luna, las cosas son muy distintas. La Luna no tiene placas tectónicas ni agua que suavice los movimientos del terreno. Entonces, ¿qué está causando estos sismos? La culpa es de la Tierra y del Sol. Así es. Los terremotos lunares están relacionados principalmente con la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre la Luna. Piensa en cómo la Luna afecta nuestras mareas. Cuando la Luna está cerca, las mareas suben y cuando se aleja, bajan. Algo similar sucede en la Luna, pero a la inversa. La Tierra tira de la Luna con su gravedad, y esa fuerza genera tensiones internas que terminan por sacudirla. Ahora bien, imagina que estás doblando un clip metálico. Al principio no pasa nada, pero si sigues doblándolo una y otra vez, el metal se debilita y eventualmente se rompe o se deforma. Eso es más o menos lo que sucede con la superficie de la Luna. La gravedad de la Tierra la estira y la comprime constantemente, y esa tensión provoca que algunas partes de la corteza lunar se agrieten y tiemblen. Pero la Tierra no es la única culpable. El Sol también juega su parte. Durante el día lunar, que dura alrededor de 14 días terrestres, la superficie de la Luna puede llegar a temperaturas de más de 120 grados Celsius. Pero en la noche lunar, la temperatura cae drásticamente hasta menos 170 grados Celsius. Esta enorme diferencia de temperatura hace que la superficie de la Luna se expanda y se contraiga, lo que también provoca tensiones y sismos. Existen diferentes tipos de sismos en la Luna, y algunos son más intensos que otros. Por ejemplo, los terremotos profundos ocurren a unos 700 kilómetros bajo la superficie y están relacionados con las fuerzas gravitacionales de la Tierra. Aunque no son muy fuertes, son bastante comunes. Los terremotos superficiales, en cambio, son los más peligrosos. Se producen cerca de la superficie y pueden ser bastante intensos. Además, debido a la falta de atmósfera y agua en la Luna, las ondas sísmicas no se disipan rápidamente, lo que hace que estos terremotos duren mucho más que los de la Tierra. También están los terremotos térmicos, que ocurren cuando la superficie lunar se calienta y se enfría de manera extrema. Esto hace que el suelo se expanda y se contraiga, causando pequeñas fracturas que generan vibraciones. Por último, están los impactos de meteoritos. Aunque no son exactamente terremotos, los impactos de rocas espaciales también provocan sacudidas en la Luna.
Imagínate el estruendo que debe causar un meteorito chocando contra la superficie lunar. Para darte una idea, los terremotos superficiales en la Luna pueden llegar a tener una magnitud de 5 en la escala de Richter. Eso es lo suficientemente fuerte como para hacer temblar muebles o causar grietas en los muros aquí en la Tierra. Sin embargo, lo más curioso es que los sismos lunares duran mucho más tiempo que los terrestres. Las vibraciones pueden persistir durante varios minutos, algo que no ocurre en nuestro planeta, donde las ondas sísmicas son absorbidas por el agua, la atmósfera y la misma corteza terrestre. Un astronauta que estuviera en la Luna durante uno de estos terremotos lunares sentiría una vibración constante bajo sus pies, como si el suelo estuviera resonando. Incluso los equipos que dejaron los astronautas de las misiones Apolo han registrado estas vibraciones años después de su instalación. Definitivamente, los científicos están tomando en cuenta los terremotos lunares a la hora de planear bases permanentes en la Luna. Las estructuras deberán ser resistentes y flexibles, capaces de soportar los movimientos prolongados. Además, los ingenieros están investigando si podrían usar la propia superficie lunar como protección, excavando túneles o utilizando el regolito lunar, el polvo que cubre la Luna, como aislante. Entonces, la próxima vez que mires la Luna, recuerda que ese mundo aparentemente tranquilo también tiene su propio latido, marcado por los terremotos lunares. Y ahora te pregunto, si un terremoto en la Tierra puede asustarnos, ¿cómo crees que sería experimentar uno en la Luna, donde no hay aire para escuchar el temblor y donde todo permanece en un inquietante silencio? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.